A empezar un tema nuevo, por decirlo así, un subtema, y es acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y les recomendamos este libro que lleva por título La deidad de Cristo. Y lo que vamos a ver aquí, de hecho, es uno de los libros que usé yo como referencia para la información que vamos a estudiar. Entonces se los recomendamos, está ahí en la librería. Y también vamos a hacer algo. Todos ya pusieron su nombre aquí. En la parte de abajo de sus hojas pueden poner su nombre, cortan la parte de abajo y lo ponen aquí. Todos ya lo hicieron. ¿Quién falta de hacer eso? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, pues si quieren, pongan su nombre, cortan ese pedazo y lo ponen aquí. Y cuando todos lo hagan, vamos a sacar un nombre y ese nombre se va a llevar el libro para que no tenga que ir hasta la librería y comprarlo. Y este es un regalo, van a ver ustedes, de gracia a vosotros. Es de que lo vamos a hacer al ratito que todos lo pongan. Bueno, hasta ahorita hemos aprendido nosotros la gran importancia de que Dios haya sido, de que nuestro Señor Jesucristo haya sido 100% hombre. Gracias a eso nos representa a los hombres y es nuestro gran sumo sacerdote, y Él nos entiende, Él nos comprende, Él entiende nuestras debilidades. Por eso buscamos nosotros aprender de Él, ver su vida como hombre, cómo se conducía Él en el diario vivir, y nosotros buscar hacer lo mismo. Aprendimos un área importante en su vida y fueron los sentimientos y las emociones. Aprendimos cómo las emociones están en nosotros, Dios las puso en nosotros para impulsarnos a hacer algo, para impulsarnos a la acción, para hacer algo que dé honra y gloria a su nombre. Y en lo personal ha sido de gran gozo porque he platicado con algunos de ustedes, algunos de mis hermanos, y dan testimonio de que esa clase fue de bendición. Algunos me han comentado que han llevado pensamientos cautivos a Cristo Jesús, y eso me da mucho gusto, porque ya no nada más reaccionamos, sino accionamos, pensamos antes de actuar. Algunos me comentaron que personas a su alrededor ven un cambio en ellos, y eso también es de mucha bendición para mí. Otros comentaron que están haciendo cambios en su vida y llegaron a ver ciertas circunstancias dentro de ellos que no estaban agradando a Dios. Y como dice Juan, tercera de Juan, no hay mayor gozo que sabed que mis hijos andan en la verdad. Y para eso estamos, para eso enseñamos, para eso predicamos, y no nada más ustedes, en lo personal también. Estas clases me han ayudado a ver ciertas cosas en mi vida, y le doy gracias a Dios por eso. Pero el Señor Jesucristo no nada más fue 100% hombre, Él también fue 100% Dios. Y eso es de gran bendición para su pueblo, y es lo que vamos a estudiar enseguida, y es de lo que trata este libro. Claro, en nuestras clases estamos resumiendo todo y dándoles lo más posible, pero hay libros y libros acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben cuál es la diferencia entre deidad y divinidad? La divinidad y la deidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Bueno, pues el hermano les va a dar la clase porque... No se crean, ahorita lo vamos a ver también, la diferencia entre deidad y divinidad. ¿Ya todos pusieron sus nombres aquí? Hasta efecto especial para que vean que no es trampa. El que diga Diego. ¿El que diga Diego? O Karen. Pues ¿cuántos echó, hermano? Era nada más uno. Ok. Hasta listo. Ya tengo uno. Y el ganador o ganadora del libro La deidad de Cristo es... ¿No dice? No, es que está doblado. yo no lo doblé así. No. ¿Ustedes conocen a Timoteo Morales?
En verdad es un buen libro, muy interesante. Todavía ayer lo estaba repasando. Por favor, vayan conmigo a Mateo 8:27 y miren lo que nos dice ahí, Mateo 8:27. Y esto nos va a enseñar cómo las personas que estuvieron cerca de nuestro Señor Jesucristo detectaron algo diferente en Él. Miren lo que se preguntaban ellos. Mateo 8:27. Al verlo se maravillaban, dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? La gente se daba cuenta de que el Señor Jesucristo no era un hombre común y corriente. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? La divinidad, la deidad de Cristo Jesús. Dice John MacArthur, precisamente en ese libro, ningún hombre en la historia es más desconcertante, irresistible y dominante porque ningún otro hombre también es Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo era Dios en carne. Pero, ¿qué significa divinidad? Divinidad. ¿Y será lo mismo que deidad? Bueno, divinidad significa de naturaleza divina. Es decir, que desciende de Dios. Eso significa divinidad. Esta frase indica básicamente que Jesús fue 100% Dios. Y la van a encontrar en versículos como Hechos 17:29. No vayan allá, pero aquí se los pongo como referencia. Ahí se usa esa palabra. Y esa palabra es diferente a deidad. Deidad significa un ser divino. Se refiere a lo sobrenatural del Señor Jesucristo. Y la vamos a encontrar en pasajes como Colosenses 2:9. Dice Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es un ser divino y su divinidad nos indica que su naturaleza es de Dios. Deidad, usualmente usaban esta palabra para referirse también a otros dioses. Y se dice la deidad de ellos o la deidad de los otros dioses. Entonces, la deidad de Cristo es una prueba de la divinidad de Él que viene de Dios. Lo sobrenatural de Él explica que viene de Dios. Dice John MacArthur, en ese libro también, la deidad de Cristo es una defensa de la divinidad de Jesús. Más o menos, ¿sí me lo entendieron? ¿Sí? Ok, ahora díganmelo de memoria. ¿Verdad? Como la deidad es como lo externo y la divinidad es la naturaleza Sí, interior, ¿no? la deidad es que es un ser divino, sobrenatural. Ajá. Y la divinidad es que eso divino, eso sobrenatural, viene de Dios. Esto de deidad también se usaba para dioses paganos. Esa es una deidad. Ellos le atribuían algo sobrenatural a esos. Pero esto en el Señor Jesús comprueba su divinidad y vamos a ver los milagros y todo lo que Él hizo. Entonces, más o menos lo alcanzan a ver un poquito mejor. Por eso, a veces van a escuchar ustedes la deidad de Cristo Jesús, la divinidad de Cristo. Podemos decir que son casi lo mismo, casi lo mismo. Ahora, Solo Cristo tenía divinidad. sí, Él es el único Dios en carne.
Él es el que procede de Dios y es lo que vamos a ver los atributos que Él tenía como Dios. Existen seres angelicales, pero no tienen esa esencia de Dios, solo Cristo Jesús. Y la Biblia reconoce que Jesucristo es Dios. Miren, vamos por ejemplo a Juan 1:1, un pasaje muy conocido. Vamos a ver que la Biblia dice que Jesús es Dios. Juan 1:1. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y si nosotros nos brincamos al versículo 14, dice que ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. De hecho, yo creo que me brinqué. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. Ahí nos está diciendo que el Señor Jesucristo es Dios. Y de hecho en la Biblia lo van a encontrar ustedes directamente. Vamos a Tito 2:13. Muchas personas se quedan con el Jesucristo que enseñó grandes cosas, que fue un gran maestro, pero no nada más fue eso. Él es Dios y eso es bien importante, bien relevante. Dice Tito 2:13 lo siguiente: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de ¿quién? Gran Dios y Salvador. ¿Quién? Jesucristo. ¿Cómo le llama? Dios. El gran Dios y Salvador Jesucristo. Miren Romanos 9:5. ¿Ya tienen Romanos 9:5? Dice así: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino ¿quién? Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así es de que sí, como aprendimos, el Señor Jesucristo llevó una vida intachable, una vida digna de ser imitada por nosotros, pero también Él era Dios. De hecho, ¿se acuerdan lo que dijo Tomás? Juan 20:28. ¿Cómo se conoce a Tomás? Perdón, puse Tomás. Juan 20:28. Como el incrédulo. El incrédulo. Y cuando está enfrente del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le dice: hey, mete tus dedos en mi costado. Y Tomás se queda asombrado. ¿Y qué fue lo que dice Tomás en Juan 20:28? Señor mío y Dios mío. Dios mío. Jesús era Dios. Y Él reflejó todos los atributos de Dios. Vamos a Hebreos 1:3. ¿Ya tienen Hebreos 1:3? ¿Sí? ¿Tienen calor? ¿Está bien o no? Sí. No. Porque por más que le pico aquí, dice que va a empezar en 1 hora. No sé qué le hicieron. Me lo movieron. Bueno, vamos a... No, mejor no, dejamos la puerta abierta. Dice Hebreos 1:3. Pues tenemos a alguien que sabe de AC. Sí, no, está abierto.
Ok, bueno, pues vamos a dejar trabajar al experto. Probablemente. You need batteries? On the sound booth you're going to find some batteries. Bueno, Jesús refleja todos los atributos de Dios. Nosotros leemos en Hebreos 1:3 lo siguiente, el cual, hablando del Señor Jesucristo, es el resplandor de su gloria, refleja a Dios mismo. Y fíjense lo que dice ese mismo versículo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia. Esa palabra imagen es bien interesante. Si ustedes la estudian, da la idea de una representación fiel, una copia exacta. Es la impresión que se hacía antes de una cosa. Por ejemplo, se usaba un anillo con un sello y el sello se imprimía en cera y la copia exacta del anillo quedaba ahí en la cera. Y es lo que nos está diciendo el autor de Hebreos. Jesucristo es la representación de Dios. Él refleja a Dios. Y en todo, Él es igual a Dios. Miren Filipenses 2:6. ¿Ya tienen Filipenses 2:6? Dice así. El cual, el Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. ¿Ser igual a quién? Es igual. Él es la representación de Dios. Y de hecho, verlo a Él es como si se viera a Dios Padre. Vamos a Juan 14:9. Juan 14:9. Cuando lo tengan, por favor, digan a Chirrequete contra Rico. Se me hace que no lo van a decir, ¿verdad? Dice así, Juan 14:9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Porque Felipe le dijo, muéstranos al Padre. Y el Señor Jesucristo le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? En Cristo Jesús, el Dios invisible se hizo claramente visible. Dios Padre ahí se hizo visible. Y bueno, a lo mejor, creo que ya entró el aire. No, es de ella. Ah, ok. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué es importante que nosotros veamos al Señor Jesucristo como Dios? ¿Por qué no pudo haber sido solamente un hombre? ¿Qué implicaría si él fuera un hombre? Are you gonna sing with us? No. Oh, I was excited about it. Okay. Hermano Newton. La respuesta a la pregunta es, un hombre Ajá. solamente puede salvar un hombre. Esa es una de las cosas. ¿Se fijan la limitación en la salvación? Si Jesús hubiera sido un hombre, no pudiera salvar a un solo hombre. ¿Por qué más creen ustedes que es importante que Jesús fuera Dios? Porque es la Trinidad, es parte de la Trinidad, ¿no? ¿Y qué implicaría que fuera parte de la Trinidad? ¿Por qué no? Que no naciera en pecado. Es importante no nacer en pecado. Esa sería también una de las cosas. Entonces, al él ser Dios, es sin pecado y puede presentarse la ofrenda. Perfecto. Una ofrenda perfecta. Al ser parte de la Trinidad, puede interceder por nosotros.
está en comunión Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Qué más se les viene a la mente? ¿Por qué es importante y relevante que Jesús fuera Dios? ¿O no tendría mucho de relevante? Un hombre no puede sufrir una ira eterna. Un hombre no pudiera sufrir la ira eterna. Bueno, de hecho, la va a sufrir en la condenación, pero no pudiera pagar. Un hombre común y corriente no lo pudiera pagar. Si alcanzan a ver este tipo de cosas, solo un Dios santo podría ser la ofrenda perfecta por el pecado. Cualquier otro hombre sería pecador. Se necesitaba una ofrenda santa, limpia, pura. Solo un Dios perfecto podría ser el pago requerido para obtener la justicia divina. Solo Dios. También solo un Dios infinito, como decía el hermano Newton, podría pagar infinitamente por el pecado y recibir la ira a cambio. ¿Iba a decir algo? Entonces es muy relevante que sea Dios, que haya sido Dios. Ahora, esto genera problemas entre las personas. Porque este nombre de Jesús, y cuando decimos que es Dios, genera controversia. Usted hable con cualquier persona acerca de Dios y nadie se va a enojar. Pero cuando menciona el nombre de Jesucristo, las cosas empiezan a cambiar. En verdad que sí. La raíz de todo es la divinidad de Jesucristo. Pablo, antes de ser llamado por el Señor, no estaba dispuesto a postrarse delante de Jesús. Miren Hechos 9:5. Hechos 9:5. Pablo no estaba dispuesto a postrarse ante Jesús. Él no creía que Jesús era Dios, no creía en la divinidad del Señor Jesucristo. Por esa razón, tiene un encuentro con el Señor. Y cuando tiene ese encuentro, miren lo que dice Pablo. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Obviamente el Señor Jesucristo ya había muerto. ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? A la iglesia, a los cristianos. Meterse con un creyente, un cristiano, es meterse con el Señor mismo. Pero aquí Pablo le dice, ¿qué quieres, Señor? Y el Señor Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Después de ese encuentro con el Señor Jesucristo, Pablo no fue el mismo. Pasó de perseguir a la iglesia a ser parte de la iglesia y defenderla, y ahora tenemos muchos de sus escritos de él. Los judíos religiosos, ¿por qué crucificaron al Señor Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué crucificaron al Señor Jesús? Porque se hacía Dios. Ese fue el punto. Por eso lo llevaron a la cruz. No por haber alimentado, no por las enseñanzas. Miren lo que dice Juan 10:33. Sino por su divinidad. Exactamente. Querían apedrear al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús le dice, pero ¿por qué obra buena me apedrean ustedes? ¿Por qué me quieren lapidar? Miren la respuesta de estos judíos religiosos. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. ¿Cuál es esa blasfemia que tanto les molestó a ellos, que tanto les irritó? Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ese fue el problema. Por eso lo llevaron a la cruz, porque no querían aceptar la divinidad del Señor Jesucristo. Aún en nuestros días, la gente rechaza la deidad de Jesús. Ustedes quizá han platicado con personas que no aceptan o no ven al Señor Jesús como Dios. Usted puede platicar con quien quiera.
No, mira, el Señor Jesús fue un gran hombre, mira sus enseñanzas, mira sus escritos, y la mayoría de las personas lo va a aceptar. Hay incluso refranes, frases que se imprimen y las personas lo aceptan, pero si queremos tener una fricción, si queremos tener un buen argumento, entremos a ese punto. Entremos a que Jesús fue Dios, y ahí es donde las cosas se empiezan a poner interesantes. Pero la Biblia es clara. Jesús fue 100% Dios. Pero vamos a entrar a un problema que vamos a estudiar la semana que entra. Pero me gustaría desde ahorita ponerlos a pensar. Miren lo que dice Filipenses 2:7. Ya estamos de acuerdo que Jesús fue 100% hombre y que Jesús fue 100% Dios. Bueno, vamos a comprobar esto de que 100% Dios un poco más. Pero miren lo que escribe Pablo en Filipenses 2:7. ¿Ya lo tienen? Dice Pablo: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que se despojó? Entonces, quizá no era el 100%. Si se despojó, a lo mejor se vino con un 80%. ¿Pudiera ser eso? O a lo mejor 50 y 50 para hacer un 100. Este versículo ha generado controversias y lo vamos a estudiar la semana que entra. Si quieren saber la respuesta, compren el libro, ahí viene ya. Pero debemos de dejar bien en claro que Jesús fue 100% Dios. Toda su divinidad estuvo con él. Y lo podemos ver en los atributos incomunicables que él expresó. Miren, él fue, a ver si se acuerdan de la clase de teología. ¿Cuáles son los atributos no comunicables, no compartidos? Díganme uno. Omnisciencia. Omnisciencia. Vamos a pensar en la omnisciencia. Si Jesús es Dios, entonces tuvo que ser omnisciente, ¿verdad? Porque solo Dios es omnisciente. Vamos a Juan 6:64. Vamos a ver si fue omnisciente. Vamos a ver. ¿Ya lo tienen? Me acabo de dar cuenta que no soy tan malo arreglando aires acondicionados, porque lo mismo que yo hice fue lo que hicieron los expertos y los dos llegamos a lo mismo. ¿Se fijan? No soy tan malo. No sirve. Llegamos a la misma conclusión. Fíjense lo que dice Juan 6:64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Él es omnisciente, todo lo sabe. Miren Juan 2:25. Entonces Jesús tenía toda la divinidad, toda la plenitud. Si es así, tenía que tener los atributos incomunicables de Dios, a esos atributos que nada más le pertenecen a Dios. Dice Juan 2:25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. ¿Por qué? Porque él sabía lo que había en el hombre. ¿Por qué? Porque él era omnisciente, él todo lo sabe. ¿Qué otro atributo incomunicable? Omnipresente. ¿Sería Jesús omnipresente?
Vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a Mateo 28:20. ¿Ya lo tienen? Dice Mateo 28:20. Enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con ¿dónde? ¿Cuándo? Todos los días hasta el fin. Solo un ser omnipresente puede hacer eso. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está en todo lugar. Él es omnipresente. ¿Qué otro atributo incomunicable? Omnipotente. Vamos a ver omnipotente. ¿Sería Jesús omnipotente? Tenemos una gran cantidad de milagros que Él hizo. Incluso comenzamos con el pasaje donde dice, ¿quién es este hombre que aún los vientos le hacen caso? Pero miren lo que dice Apocalipsis 1:8, lo dice muy directamente. El Señor Jesucristo se describe a sí mismo de esta manera. ¿Ya lo tienen? Es el último libro de la Biblia y es el libro número 66. Dice así Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega. Ahí tenemos otro atributo de Él. El principio y el fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de. El Señor va a regresar. Él, todopoderoso. Él mismo se describe como el todopoderoso. ¿Qué otro atributo? Bueno, ya se los digo. Eterno. ¿Mande? Soberano. Ah, bueno, soberano. ¿Será soberano el Señor Jesús? Solo Dios es soberano. Solo Dios puede hacer lo que Él desee. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a Marcos 2, del 5 al 7. ¿Ya lo tienen? Dice Marcos 2, del 5 al 7. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y por cierto, solo Dios podía perdonar pecados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, es decir, estaban, pues no sé, argumentando o pensando en desacuerdo. Versículo número 7, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Y cuál es la blasfemia? Lo que les acabo de decir. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Él es soberano. Él hace como Él quiere. Él perdona pecados. Otro atributo, eterno. ¿Qué significa que Dios es eterno? ¿Mande? No tiene principio, no tiene fin. No tiene principio, no tiene fin, siempre ha existido. Y no sé ustedes, pero al pensar eso como que cuesta trabajo, ¿no? Porque todo lo que conocemos nosotros tiene un principio y tiene un fin. El pensar que hay un ser que siempre ha existido, yo pienso que no nos entra en la cabeza, es muy difícil. El pensar que
hay una eternidad, es complicado para nuestras mentes finitas. Miren lo que dice la Biblia en 1 de Juan 5:11 del Señor Jesús. ¿Ya lo tienen? ¿Son bien rápidos o se me hace que me están echando mentiras? Siempre dicen que sí. Sí, hermano Timoteo. Pero yo creo que también podemos ver que Dios era 100% hombre porque murió, ¿verdad? Ujú. Él dio su cuerpo, entregó su cuerpo, ¿verdad? Pero también podemos ver que Dios era 100% Dios porque resucitó, ¿verdad? De esta manera no hubiera podido resucitar. Sí, y él mismo dijo, "Hey, yo pongo mi vida para volverla a tomar". Solo Dios podía hacer eso. Entonces, al punto donde queremos llegar, yo sé que al principio de nuestras clases siempre la teoría es más pesada, pero esto nos tiene que llevar a un punto de acción, a una aplicación. ¿A dónde queremos llegar? Piensen en la combinación de que Jesús fue hombre, que nos comprende, nos entiende, así como cuando nosotros vemos a una persona sufrir o en necesidad o con lágrimas. Pero imagínense la combinación de comprendernos, de entendernos y de ser Dios. Yo pudiera entender y comprender el dolor de ciertas personas, pero como humano estoy limitado. Puedo ver personas quizá en un hospital y sentir ese dolor y decir, ¿qué más quisiera? Hemos estado con personas que su deseo es estar en la casa del Señor, adorar a Dios, pero por su salud no pueden. A pesar de que nosotros tengamos, como les dijera, esa afinidad con ellos, el poder comprender su dolor y sentirlo, estamos limitados. Pero imagínense, Dios, el Señor Jesucristo, nos entiende, nos comprende y aparte como Dios puede hacer mucho más por nosotros, para su honra y para su gloria siempre. Ahí es donde quiero llegar, esa es la aplicación, que podamos nosotros apreciar que Dios se hizo carne y que habitó entre nosotros y que dio su vida, que lo podamos ver más allá porque Él es Dios. Dice Juan, primera de Juan 5:11, Él es eterno, siempre ha estado, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Él es eterno. La vida en el Señor Jesús es eterna. Piensen en esto. ¿Qué tal si yo hago un contrato con el hermano Daniel y le digo, no hombre, te conviene? Porque este contrato que vamos a hacer tú y yo, te lo valgo eternamente. Eternamente. ¿Podría yo hacer eso? ¿Por qué no? Bueno, de poder hacerlo sí lo puedo hacer, ¿verdad? De que sea válido, que sea... Sería que sea válido, que lo pueda cumplir. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo puedo? Porque yo no soy eterno. Yo no soy eterno. ¿Quién es el eterno? Solo Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que Él era Dios. Él nos puede ofrecer todo eso y es seguro. Si creyéramos en un Dios finito, pues no tendría caso. Hermano Antonio. Perdón, sí somos eternos, pero pasa que no tenemos la autoridad de la eternidad. Bueno, sí, en realidad, bueno, eternos de presente hacia el futuro, pero hacia el pasado no. Solo Dios. Pero sí hay, a partir de ahora hay una eternidad. Exactamente. Nosotros tenemos principios y Dios no. Uh-huh. Pero a partir de ahora, lo que sí, el contrato en esta tierra, yo no se lo puedo prometer y aún después de la otra vida no lo puedo tampoco cumplir, porque yo no sé dónde vaya la otra persona. Y aún cuando yo fuera al cielo, yo no sé cómo me voy a conducir allá. Entonces yo no puedo jugar a Dios porque yo no soy eterno.
Yo no soy omnipotente porque pueden cambiar ciertas cosas. Yo no soy omnisciente, no sé qué va a pasar en el futuro. Yo no soy soberano, yo no puedo dictar las cosas para que esto sea válido y que se cumpla. Y bueno, como pueden ver, por eso es importante que Jesús también era Dios. Porque todas esas promesas son válidas en Él. Solo Él las puede cumplir. Y como Dios, Él también recibió adoración. Miren lo que dice Éxodo 34:14. ¿Sí me han entendido hasta ahorita? ¿Sí pueden ver las implicaciones? ¿Cómo también en la vida diaria esto es importante? Si su mente está cansada, no se apuren, con un buen lunch se les quita. Miren lo que dice Éxodo 34:14. Los 10 mandamientos son claros y nos indican que solo se debe adorar ¿a quién? A Dios. Nada más hay que adorar a Dios. Dice Éxodo 34:14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Quien adoraba a otra deidad o a quien creía que fuera otro Dios, ¿saben cuál era la pena? La muerte. Tenía que morir esa persona. Así es de que por eso tenemos pasajes como Deuteronomio 6:4. ¿Ya lo tienen? Deuteronomio 6:4 dice así. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuántos dioses hay? No hay más. Hay uno solo. ¿Y qué pasa si alguien adora a otro Dios? Muere. Es un idólatra, sí, como leímos en Éxodo, pero tenía que morir. Tenía que morir. Miren, Apocalipsis 19:10. Y esto es tan delicado que miren lo que hace un ángel del cielo. Cuando Juan ve a este ángel y la revelación que traía, Juan se asombra, se emociona y miren lo que hace Juan. Apocalipsis 19:10. ¿Ya lo tienen? Apocalipsis es el libro número 66 de la Biblia. Aprendimos algo nuevo el día de hoy. Dice Apocalipsis 19:10, cuando Juan está enfrente de este ángel y está asombrado, dice Juan, yo me postré a sus pies, ¿para qué? Gran error. Porque ¿ante quién nos tenemos que postrar nada más? Ante Dios. Hay un solo Dios. ¿Y qué hizo el ángel? Bueno, pues adórame, ¿verdad? Total. Miren cómo reacciona el ángel. Él sabe lo delicado que es esto. Y si él recibe esa adoración, tendría un problema muy grande. Y le dice el ángel, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Dios es al que debemos de adorar. A nadie más, ni a un otro hombre, ni a un ángel. Este ángel le dijo a Juan, párate, no te metas ni me metas en problemas. Pero ¿qué sucedió con el Señor Jesucristo? Mateo 14:33.
El Señor Jesús sí recibió la adoración a diferencia del ángel. ¿Ya lo tienen? Mateo 14:33. Bueno, dice así. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y él no rechazó esa adoración. El Señor Jesús la aceptó. Mateo 28:9. Otro ejemplo. Dice Mateo 28:9. He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Y el Señor Jesús no se los impidió. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. Preguntas. ¿Se les hizo pesada la clase? Yo sé que es doctrina y es un poquito compleja, pero vamos a entrar para la aplicación como las otras clases. Hermano Rafael. Hay un versículo también que afirma mucho sobre no solamente soberanía y la eternidad de Él también junto con la autoridad en Juan 17:5. Dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, que uno de los versículos que muestra que Cristo comparte la gloria del Padre en conjunto, que eso lo que mencionó ahorita sobre que Dios era celoso. Oh, sí. No comparte su gloria con nadie. Vemos a Jesucristo diciendo, sin embargo, conmigo si tú la compartes, porque soy uno contigo. Y entramos a lo que menciona Carolina, la Trinidad, la armonía de ellos, solo ellos. Y por cierto, la siguiente clase, yo creo 1 o 2 más con Cristología, entramos a Neumatología, que es el Espíritu Santo. Y vamos a ver eso. Pero sí podemos ver en la Biblia la gloria de los dos. Y hablando del celo de Dios, una vez un maestro en el seminario nos hizo esta pregunta. ¿Qué tan fiel te gustaría que fuera tu esposa o esposo? ¿50% fiel? 100%. Todavía no llego allá. Pero sí, 50, 75, 99, 100%. Si nosotros lo vemos así, imagínense Dios. A veces leemos esos versículos y no alcanzamos a entender lo que implica cuando dice que Dios es celoso y que no comparte su gloria con nadie, y por eso estos versículos que solo a Dios, al Señor, se le debe de adorar. Ahí, hermano, está como Éxodo 20. Éxodo 20 también, donde dice los 10 mandamientos, ahí los tenemos. Y habló Dios sobre todas las palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni de las aguas abajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y ahí pues podemos hablar que pues de Jesucristo pues es el mismo. Porque él sí recibió adoración, el Señor Jesucristo recibió adoración, tuvo que ser Dios. Pregunta para ustedes. A ver, otra vez, ¿por qué es tan importante que Jesús es Dios? Ya después de esto que repasamos, ¿por qué es importante? ¿Por qué es crucial? ¿Por qué? Porque es el sacrificio perfecto. Es el sacrificio perfecto. Si tú quieres comprar algo y te falta $1, quieres comprar algo de $10 y te falta $1, no te lo van a dar. Tenía que ser el sacrificio perfecto ante Dios. Claro, el ejemplo es muy vago, muy pequeño.
ante Dios era un sacrificio perfecto. Cuando estudiamos los sacrificios del Antiguo Testamento, se llevaban los corderos perfectos. Eran los que tenían que ser sacrificados. Los demás no se aceptaban. Y en solo Dios está la perfección. Algo más, ¿por qué es importante que Jesús haya sido Dios? Porque si no fuera Dios, nadie iría al Padre. No pudiéramos. Un hombre finito no pudiera pagar un precio infinito. Nadie podría hacer el pago, ningún hombre. Y bueno, ahí podemos entrar a otras doctrinas que por naturaleza somos pecadores, no somos no podemos ser la ofrenda que el Señor pide. ¿Qué más? ¿Por qué es importante que Jesús haya sido Dios? ¿Qué beneficios obtiene el creyente con que Jesús es Dios? Si ahora lo aplicamos, lo aterrizamos, bueno, está bien eso, pero ¿eso en qué me beneficia como creyente? Exacto. Cuando el Señor Jesucristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, si eso lo dice cualquier persona, pues a lo mejor al principio te hace sentir bien, pero ¿cómo me la puede asegurar Él? Solo Dios lo puede asegurar. Cuando el Señor Jesucristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, podemos descansar en Él. Porque Él es soberano, Él está en control de las cosas. No va a suceder algo fuera de su alcance. Y si algo nos sucede, es porque nos quiere enseñar algo y nos quiere llevar al siguiente nivel, nos quiere hacer madurar. Cuando Él dice, mi paz os dejo, es porque Él lo puede cumplir. Él no tiene límite de tiempo, Él es eterno, Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él lo puede cumplir y nosotros no. Es un beneficio muy, muy grande. ¿Qué más? ¿Qué otro beneficio? Tenemos vida eterna. Exactamente. ¿Cierto? ¿Mande? Exactamente, es nuestro modelo a seguir. Y podemos, ¿por qué? Porque Él nos prometió que nos va a ayudar. No os dejaré, ni os desampararé. Y Él es eterno, no tiene límite de tiempo, podemos confiar en Él. ¿Qué más? Otra promesa o otro beneficio es que por medio de su sacrificio, pues igual recibimos el Consolador, o sea, su presencia de Él, o sea, Él en el Espíritu Santo, Él está con nosotros también. El Consolador, el Espíritu Santo, gracias a ese sacrificio que Él hizo en la cruz, a ese pago, como hombre, como Dios, tenemos el Espíritu Santo con nosotros, no nos dejó huérfanos, está aquí con nosotros. ¿Qué más? ¿Qué otro beneficio como creyente? Dice en su palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero no os preocupéis, porque yo he vencido al mundo. Y fíjense lo que dice ese pasaje. En el mundo tendréis aflicción. Vamos a pasar por dificultades, pero Él ya pasó por ahí. Él ya estuvo ahí. Dice, confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, esa es otra promesa grande. Estamos con alguien que ya pasó por ahí. Estamos con alguien que nos puede guiar. Un hombre no. Imagínense nada más en esto. Lo que Pablo creía. Pablo creía esto realmente y lo vivió en su vida. A tal grado que él llegó a escribir que todo lo de este mundo lo tenía por basura. Estudien las credenciales de Pablo antes de venir al Señor Jesucristo. Ante los ojos del mundo, wow. Era un hombre súper estudiado, súper influyente. Olvídense, pero él dice que lo tenía por basura. Y él llegó a decir esto, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es. Y a veces nosotros lo cambiamos. Para nosotros el vivir es este mundo y el morir, bueno, no les contamos. Pero Pablo llegó a entender y a comprender y a creer esto, que en Cristo está todo ahí. Entonces, ciertamente, estamos a punto de entrar a un año, no sabemos lo que nos depara,
Pero lo que sí sabemos es que si tenemos una relación con Dios, no estaremos solos. El Señor, que prometió estar con nosotros y que lo puede cumplir, estará con nosotros. Bueno, ¿qué les parece si oramos? ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? ¿Nada? ¿Sí entendieron? ¿O repetimos la clase? Ustedes nomás díganme. Hermano. Puede empezar. ¿Qué es la divinidad otra vez? Ok, saquen su Biblia en Mateo. ¿Mande? El miércoles sí les dije, pero faltaban algunos. El miércoles tenemos nuestra clausura de Fellowship Groups, de nuestros grupos de compañerismo. Tendremos algo especial. Por favor, acompáñenos. Es la última reunión de este año. También las hermanas tienen su última reunión de oración martes a las 9. El día de hoy tendremos nuestro último servicio en español de este año. Por favor, acompáñenos, inviten a alguien. Es nuestro servicio navideño y al final tendremos algo especial para atender compañerismo. Hermano Diego. El grupo de high school también tiene su Christmas party el miércoles. Y los verianos también el jueves. El jueves. Ya también es la última para sus jóvenes. La semana que entra no hay actividades ni la otra, ¿verdad? Entonces les estaremos informando. Recuerden también del grupo de WhatsApp. Vamos a cerrar el del 2021. Vamos a abrir el del 2022. Por favor, mándenos un mensajito. Bueno, yo les voy a poner ahí en el grupo. ¿A quién le gustaría continuar? Y ya nomás ahí ponen yo y ya hacemos los cambios. Como lo hemos hecho los otros años. También en las invitaciones que pusieron, inviten a alguien, por favor. Si quieren llevarse invitaciones para... ¿Y se van a traducir los dos servicios? Sí, los dos. Si le compran un lunch a los traductores. ¿Qué opina usted, hermano Diego? No, me gusta la idea. Ok. Ándele. Yo estaba checando aquí en la página. Ajá. Y tenemos el 12 y el 26 en español. Sí, ayer estaba checando con mi esposa, eso voy a platicar con la secretaria el día de hoy, porque tenemos los servicios de Navidad el viernes, son el viernes, entonces vamos a tener uno nada más. Bueno, pues vamos a orar para terminar la clase del día de hoy. Amado Señor y Dios y Padre Celestial, qué maravilloso es cuando escudriñamos su palabra y nos encontramos con estas grandes verdades que nos dan esperanza, Señor. Para muchos un año difícil, complicado, Señor, pero ahora vemos que Dios ha estado con nosotros, que nos entiende, nos comprende porque anduvo en este mundo, porque lloró también, porque sufrió también como nosotros, experimentó todas esas emociones y nos ha dado un gran ejemplo a seguir. Lo maravilloso es que como Dios nos ayuda, nos sostiene, nos mantiene. Y Padre Celestial, agradecemos, Señor, porque su palabra nos ayuda a ver la vida de una manera muy diferente. Ayúdanos a poner nuestros ojos en las moradas celestes, al estar allá en su presencia, Padre Celestial. Pero mientras tanto, mientras estamos aquí en este peregrinar, que sea usted guiándonos, que su Santo Espíritu sea redarguyéndonos y dándonos sabiduría, Padre Celestial, y que nuestra vida sea moldeada a la forma de Cristo Jesús. Gracias por mis hermanos, el esfuerzo que hacen de acompañarnos en esta mañana. Suplicamos, Padre Celestial, que también usted les dé un descanso para que en la tarde podamos regresar y, Señor, alabarle y aprender de usted, aprender de esa maravillosa palabra que nos muestra cómo es usted. Ayúdenos a recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y por qué es buenas de gran gozo. Padre Celestial, le adoramos, le honramos y damos gracias por su Hijo Cristo Jesús que murió en la cruz de Calvario por nosotros. Y es en ese precioso nombre que oramos. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Que el Señor les bendiga. Claro que sí, una pregunta rápida. Como cristianos, ¿cómo es la forma para alabar a Dios? Por ejemplo,